Gloria al Señor. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes hoy? Tenemos casa llena, qué bueno. Casa llenas y visitas. Así que bienvenidas a las visitas. Gloria al Señor. ¿Estamos listos? Ok, gloria a Dios. Hoy vamos a traer un tema muy importante. Vamos a ponerle como título: la bendición está en creer. La bendición está en creer. Para muchos de nosotros va a ser un recordatorio y un repaso de lo que ya nosotros hemos aprendido, ¿verdad? Ahora, vamos a ver unas palabras claves en esta noche que son importantes y qué significan esas palabras dentro del contexto del Evangelio. Vamos a comenzar con la obvia, la palabra creer. Pon en tus notas, por favor. Creer. Para ti y para mí, la palabra creer se puede traducir en justicia o justificación. Si significa justicia o justificación, quiere decir que tú y yo, a través del creer o a través de la fe, somos declarados justos ante Dios. Justos ante Dios. Esa justicia, bendecidos, se efectúa por una palabra también muy importante, una palabra que se llama propiciación. Propiciación. Ahora, la palabra propiciación significa un acto agradable. Ahí en ese acto puedes poner entre paréntesis la cruz, ¿verdad? La cruz. Gloria a Jesús. También otra palabra importante es la palabra obrar. Estamos hablando en referencia a la salvación, ¿verdad? No estamos hablando de buenas obras. Nosotros todos estamos llamados a buenas obras, pero las cuales Dios preparó de antemano, ¿verdad?, para que nosotros caminásemos en ellas. Una buena obra es esta noche la presencia de todos ustedes en este hogar. Pero esa palabra obrar significa también maldición para nosotros, o para todo ser humano. También significa ira, bendecidos, porque la obra o la ley produce ira. Porque la obra crea una expectativa, ¿no?, de la persona que obra hacia Dios. Si tú obras, se te va entonces a calificar. Pero como nosotros somos imperfectos, lo más seguro es que no vamos a tener muy buena calificación. Den un momentito, por favor, a Romanos 3. Vamos a leer desde el 3:24. Como te digo, esto es un recordatorio para muchos de nosotros, esto es una confirmación para muchos de nosotros. Romanos 3:24. Mira lo que dice acá, esta es la promesa del Evangelio, bendecido. Este es el resultado de esta propiciación, de este acto agradable de parte de Dios para con nosotros. Porque si ustedes saben y recuerdan unos versículos anteriores a este, en unos capítulos también, el apóstol Pablo dice que no hay ni siquiera un justo, ¿verdad? No hay nadie, dice que no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Cuando nosotros vemos los primeros 4 capítulos de Romanos, nosotros vemos la problemática del hombre, ¿correcto? La condición del hombre con Dios, tanto judíos como gentiles, todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, del capítulo 3 y versículo 20 en adelante, nosotros comenzamos a ver la solución de Dios a ese problema. Y es un cambio, bendecido, de 360 grados. Mira lo que dice 3:24. Dice, siendo, ¿qué cosa, bendecido? ¿Cómo? Quiere decir que este acto de Dios que llega por la fe y por creer, esta justicia, porque eso es lo que significa ser justificados o justificación, somos declarados justos ante Dios por Jesucristo, por creer en Él.
¿Qué es lo que tenemos que creer en Él? Mira lo que dice acá, siendo justificados gratuitamente por su ¿qué? Gracias. Por su gracia. Tiene que ser por gracia, bendecido, porque no puede ser por obra, no puede ser por una exigencia de parte de Dios hacia nosotros. De otra manera no calificamos, ¿correcto? Dice, por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha puesto, ¿por qué? Propiciación. Quiere decir que el acto agradable de Cristo fue suficiente para nosotros recibir la justificación gratuitamente como un acto de gracia de parte de Dios. Ahora, el acto de gracia de parte de Dios es hacia nosotros, pero fue una ira hacia Cristo cuando estaba en la cruz, ¿sí o no? Todos los pecados del mundo cayeron en Él, ¿verdad? Entonces, por nosotros creer en ese testimonio, vamos a poner acá testimonio de Cristo como Mesías. Cuando nosotros creemos el testimonio de Dios bendecido, lo estamos haciendo a Él un Dios veraz. Un Dios veraz. ¿Qué testimonio creemos? La propiciación, ese acto agradable en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, realmente bendecidos, la bendición está en creer en Cristo Jesús como nuestra única propiciación para nuestros pecados. El 25 otra vez, por favor. Dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación o un acto agradable por la fe en su sangre. Bendecido, cuando ahí dice propiciación es un acto, cuando dice sangre es la cruz. Ese es el contexto. No es la parte líquida de la sangre, es la acción, porque dice propiciación por la fe en su sangre. El contexto está hablando, si propiciación significa un acto, una acción agradable y después menciona la sangre, quiere decir que en ese acto agradable Él derramó su sangre, ¿correcto? Porque Él era el Cordero de Dios. Dice el 25, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su ¿qué? Justicia. Por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Para manifestación de su justicia, no la nuestra, bendecido. Esa justicia en nosotros llega a través de creer. Esa justicia lleva a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, esa fe manifiesta la justicia de Dios, dice el 26, en este tiempo, para que Él sea justo y el justificador del que, ¿qué cosa? Cree en Jesús. La bendición está en creer, mi hermano. La bendición no está en obrar, la bendición no está en tu esfuerzo humano para adquirir la justicia de Dios en tu vida. Para ser declarado justo, no está en nuestro esfuerzo, está en nuestra fe, en Él. Tiene que ser en Cristo, ¿verdad? Entonces, una de las funciones que nosotros tenemos como ministerio es la misma función que tuvo el apóstol Pablo, donde dice que él presentaba a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Si nosotros no te presentamos perfecto en Cristo Jesús, entonces no estamos haciendo nuestra función. Si nosotros te enseñamos de que todavía te falta lograr algo, porque no estás completo en Él, no estamos presentándote perfecto en Cristo Jesús. Mira lo que dice el 26 otra vez, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda qué cosa? Excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley ¿de qué? De la fe. Qué lindo, bendecido. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la conclusión de Pablo. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Ve al capítulo 4, versículo 13, por favor. Capítulo 4, versículo 13.
¿Estamos ahí? 4:13. Sí. Dice, porque no por la ley, ahí puedes poner obra, bendecido también. Pon ahí una rayita en tu Biblia, ley, obra, es lo mismo, ¿no? No por la ley, no por la obra. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia ¿de qué? De la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendecido, ¿tú sabes lo que es la fe? La fe es que te digan algo que no tienes, pero que te están prometiendo que lo vas a recibir y tienes que esperarlo. Esa es la fe. La fe no es algo que tú palpas, la fe no se manifiesta en bienes materiales, la fe no se manifiesta necesariamente en tu cuerpo, la fe se manifiesta en algo que ni ves ni tienes, pero lo crees que te va a llegar. ¿Y por qué lo crees? Porque Dios lo prometió. ¿Qué es lo que te va a llegar? Olvídate de los bienes materiales de este mundo. Mira, esto es lo que te va a llegar. Un cuerpo glorificado. Eso es lo tuyo, esa es tu esperanza. Eso es tu esperanza y la mía, bendecido. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos, y lo hemos dicho muchas veces en estas clases, si nosotros vamos a vivir eternamente, no podemos vivir en este cuerpo, ¿no? Si la promesa es la vida eterna por medio de la fe en Cristo, pues tenemos que tener algo para que podamos vivir esa vida eterna. Por ende, el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado. Mira, antes de leer Romanos 4:13, vea Romanos 8, porque quiero confirmar tu esperanza. Romanos 8:22, mira lo que nosotros estamos esperando, bendecido. Y esto es por fe, esto es por creer. La justicia que está en ti está en mí por creer en Cristo Jesús. Se le llama, ¿qué cosa? Primicias del Espíritu, ¿verdad? Por ejemplo, el sello del Espíritu que habla Efesios es una primicia del Espíritu. Las primeras cosas que nosotros hemos recibido como parte de nuestra herencia para ser constituidos en este momento como hijos de Dios adoptados por el Señor. Eso es un proceso, ¿no? Dice 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está en dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué son las primicias del Espíritu? Tu justificación, tu redención, tu perdón, el sello del Espíritu, la justicia de Dios por medio de la fe. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Bendecido, la promesa de Dios a través de creer en Él, en Cristo Jesús, es la vida eterna. Para tú poder vivir esa vida eterna y disfrutar esa vida eterna con el Señor, tienes que tener un cuerpo glorificado. Porque de otra manera, no hay manera, ¿correcto? Si nosotros miramos el aspecto nuestro y pensamos que eso es lo que nosotros somos, hemos caído en una trampa del mundo. Tu cuerpo no es quien tú eres, bendecido. Tu cuerpo no es quien tú vas a ser. Tú vas a recibir un cuerpo glorificado. ¿Quieres que te explique cómo es ese cuerpo glorificado? No tengo la menor idea. No sé. No sé. Pero va a ser perfecto, cosa de que nunca... Mira, cuando el Señor dice, no habrá más llanto, no habrá más tristeza, porque vas a tener un cuerpo que no es el que tú y yo tenemos. Vas a tener un cuerpo que no se enferma, que no se entristece, que no se preocupa, porque eres ¿qué cosa? Perfecto, glorificado. ¿Tú crees que Cristo en este momento se pone triste, se enferma? No. Y Él dice que nosotros vamos a tener el mismo cuerpo glorificado que cuando Él resucitó entre los muertos. ¿Ah? Esa es la esperanza que nosotros tenemos, bendecido. Y todo eso llega ¿cómo? Por la bendición de creer. Creer te da la justicia, te justifica, te hace justo delante de Dios por medio de la fe en lo que Él hizo. Entonces, fíjate, mira. Dice el 23 otra vez, y no solo ella, más también nosotros mismos, que tenemos las primicias o las primeras cosas del Espíritu.
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos. ¿Qué significa esperanza? Algo que se espera. O sea, nuestra salvación está en esperar. Nuestro caminar, mientras nosotros disfrutamos de esta experiencia humana, está en esperar. Porque en esperanza somos salvos. Empero, sin embargo, la esperanza que se ve, ¿qué dice? No es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿cómo aún lo esperas? O sea, si ya lo tienes, ya no es esperanza, ya lo tienes. El significado de la palabra esperanza entonces no aplica. ¿Por qué? Porque yo puedo esperar que me manden por correo este marker, pero si ya lo tengo, ya no, ¿eh? Pero si alguien me promete, oye, te lo voy a mandar, ok, mientras me llega, yo tengo la esperanza de que me va a llegar. Pero ya una vez lo recibo, ya no tengo esperanza, ya lo tengo, ¿no? Igual con el Señor bendecido. Y tú sabes que, mira, el premio, el galardón tan maravilloso que Dios nos promete, solo por tener paciencia en lo que vamos a recibir, solo por tener esperanza en lo que vamos a recibir, solo por tener fe en Él, que han pasado 2000 años, ¿sí o no? Y los predicadores siguen predicando, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y hay mucha gente que han dicho, nunca vino. Pero a los que le van a esperar, mira, van a recibir eso. Porque la gloria está en el creer y en el creerle a Él. Dice más, si lo que no vemos esperamos, el 25, con paciencia, ¿qué? Esperamos, lo aguardamos. Mas si lo que no vemos esperamos, con paciencia lo aguardamos. Vamos a regresar a Romanos 4:13, por favor. Vamos a leer ahí un poquitico. Bendecido, yo sé que muchas veces nos distrae tanta información, ¿verdad? Aún viniendo de los púlpitos. Pero esta es la esperanza del cristiano, bendecido. Este es el enfoque del cristiano, lo que nosotros tenemos, las primicias del Espíritu, lo que vamos a recibir en Cristo Jesús. Y esto es lo más importante. Este es el significado de la vida, ¿sí o no? Este es el significado de la vida. ¿Por qué? Porque hay una promesa de una vida eterna. Dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces la promesa y la justicia están en creer, bendecido. Porque si los que son de la ley son los herederos, quiere decir, si los que obran y cumplen la ley mosaica son los herederos, mira lo que dice después, bendecida. Hecha vana es la fe. Quiere decir que entonces creer no sirve. Algo vano es algo que no tiene valor. ¿Y es anulada qué? La promesa. ¿Por qué? Porque la promesa fue dada a Abraham, porque Abraham, ¿qué hizo? Creyó a Dios y le fue contado ¿cómo? Por justicia. Entonces, si yo digo, mira, la salvación mía, yo ser declarado justo está en mi esfuerzo humano, entonces estoy anulando la fe. Es vana, para mí es vana. No sirve de nada. Dice el 15, por cuanto la ley obra, ¿qué cosa? ¿Qué pusimos aquí? ¿Verdad? La ley produce ira, porque donde no hay ley, ahí tampoco hay ¿qué? El fin de la ley es ¿quién? Para todo aquel que cree, ¿verdad? Entonces, si el fin de la ley para mí es Cristo, en Cristo Él cumplió la ley perfecta, santa de Dios, ya entonces para mí la ley no aplica, ¿correcto? El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Ya yo no tengo la obligación de cumplir la ley, porque, ¿sabes qué? Ya fue adjudicada en tu vida por haber creído en Cristo Jesús. Cuando Dios te ve a ti, tú sabes que en el viejo pacto hay una promesa donde dice que Él iba a escribir su ley en nuestros corazones. Eso es lo que es. Cuando tú crees en Cristo Jesús, Dios considera que tú cumpliste la ley y eres declarado ¿qué? Justo. ¿Quién es declarado justo? El que cumple la ley. ¿Quién cumplió la ley? Jesucristo. Y cuando tú crees en Él,
se te adjudica a ti también. Dice el 15, por cuanto la ley obra ira, porque donde no hay ley, allí tampoco hay transgresión. ¿Cuántos estamos bajo la ley? ¿Cuántos estamos bajo la gracia? Amén. No hay transgresión, ¿no? Si tú no estás bajo la ley, bendecido, tú no tienes ninguna transgresión en tu vida. Dios lidia contigo de una manera diferente a través de la disciplina si estás haciendo algo indebido, ¿verdad? Como un padre a quien hijo ama, ¿no? El 16. Por tanto es como por fe, para que sea como por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda la simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, por padre de muchas naciones te he puesto, delante de aquel a quien creyó, es a saber, Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Mira qué interesante ahí donde dice da vida a los muertos. En Efesios dice cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Dice que nos resucitó juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Dice el 18, el cual creyó en esperanza contra esperanza, lo que esperaba, ¿no? Para ser hecho padre de muchas naciones conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Y no se debilitó en la fe ni consideró su propio cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco dudó en la promesa de Dios por incredulidad. Incredulidad es lo contrario a creer, ¿correcto? A la fe, la duda. Antes fue forzado en la fe, dando ¿qué? Gloria a Dios, le creyó, enteramente persuadido que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Bendecido, tú sabes que tú y yo estamos en la misma posición en este tiempo, en esta dispensación. Nosotros tenemos que estar enteramente persuadidos que todo lo que nosotros creemos que Dios nos va a otorgar por gracia, lo va a hacer. Pero si tú y yo comenzamos a dudar y comenzamos a poner un poquitico de obra, de esfuerzo, por si acaso, entonces ya estamos fallando. Ya estamos fallando, ya no estamos dentro de la obediencia a la fe. Dice aquí, enteramente persuadido que todo lo que había prometido Dios era también poderoso para hacerlo. Y Abraham es el ejemplo de nosotros, ¿no? Dice, por lo cual también le fue imputado por justicia. Y no está escrito solamente por causa de él que le fue imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. ¿Qué? La justicia. ¿Qué dice después, bendecido? Si creemos en el que resucitó de los muertos a Jesús, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Somos justificados por medio de la fe en Jesús. Pon ahí en tus notas, por favor. Pon ahí, Abraham es el importante para nosotros, bendecido. El importante, no Moisés. Moisés para nosotros no es importante, Abraham es importante. El padre de la fe, ¿verdad? Vea Gálatas 3, por favor. Gálatas 3. 6. Gálatas 3, 6. Nuestro enfoque está en lo que no tenemos, no en lo que tenemos, ¿verdad? En lo que esperamos. Tenemos las primicias del Espíritu, pero tenemos una promesa en la vida eterna que necesitamos nuestros cuerpos glorificados, ¿verdad? Tres, 6, por favor. Ya vamos a terminar. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok. Dice Gálatas 3:6, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed pues que los que son de la fe,
los tales son hijos de Abraham. Y viendo ante la escritura, pon ahí por favor, circula esa palabra escrituras y pon promesas cumplidas. Correcto, eran promesas que ya están cumplidas, correcto. Y viendo antes la escritura, ya esas son promesas cumplidas ya. Y viendo antes la escritura, puede circular ahí, poder poner promesas cumplidas. Dice, y viendo antes la escritura que Dios, ¿qué dice bendecido? Por la fe había de justificar a quienes, ¿verdad? Por creer. ¿Quiénes somos gentiles? Todos nosotros somos gentiles, ¿no? Yo no soy judío, no tengo ninguna descendencia. Dice, y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham diciendo, todas las naciones serán benditas en ti. Así pues, los que son de la fe son benditos con el fiel Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley, ¿qué pusimos aquí, bendecido? ¿Te acuerdas? Obrar igual a maldición, ira, ¿no? Ya la parte de la ira la leímos. Mira lo que dice acá, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Recuerda que nosotros aquí hemos dicho que la ley se hace y el evangelio se cree. Amén. El evangelio no tiene obras, tiene buenas obras preparadas por Dios para nosotros, pero no para justificación. No entendí lo que dice. La ley se hace, el evangelio se cree. En la ley se hace, se obra, el evangelio se cree. Correcto. ¿Por qué? Porque el evangelio no te dice, si haces estas cosas vivirás por ellas. El evangelio te dice, cree en Cristo Jesús. La ley te dice, haz. El 10 otra vez, por favor, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, no para creerlas, para hacerlas. Correcto. Mas que por la ley, ¿cuántos? Ninguno se justifica delante de Dios, es manifiesto. Hay unas traducciones que dicen es evidente. Porque el justo por la fe, ¿qué cosa? Bendecido, ahí no, esa parte vivirá, pon ahí en tu Biblia en algún lado, vivirá eternamente, ponle. Porque no, claro, porque no está hablando de vivir aquí. Todos vivimos aquí, ¿no? Ya sea que vivas por las obras o por la fe. Está hablando de una eternidad, bendecido. El justo por la fe vivirá o recibirá vida eterna, eso es lo que está diciendo. Porque todos vivimos, ¿no? ¿Sí? Creas o no creas en Cristo, todos estamos vivos. Entonces no puede aplicar a vivir comúnmente, ¿no? Tiene que ver con la vida eterna. Dice el 11, más por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Antes, el hombre que las hiciere, vivirá en ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. A fin, o con el fin, de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Cuál es la promesa del Espíritu? Declararte justo, hijo de Dios. Esa es la promesa del Espíritu. Efesios dice, después de haber creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice por el Espíritu Santo, dice con el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando tú crees, el Espíritu Santo viene en ti, tú eres considerado, ¿qué cosa? Propiedad de Dios. Gloria a su nombre, gracias. Dice el 15.
Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, si fuere confirmado, nadie le abroga ni le añade. En algunas traducciones dice ratificado. Ratificado. ¿Verdad? Sí, ratificado. Ok, pon ahí en tus notas el significado de ratificado. Confirmado, ratificado. Mi versión dice confirmado. La palabra ratificado significa aprobado o confirmado. Aprobado o confirmado. Aprobado o confirmado. Un pacto unilateral. Quiere decir que es por un lado solo, ¿no? Bilaterales cuando son dos. Hecho por Dios para cumplirlo Él. Quiere decir que Dios hace el pacto, lo confirma, lo ratifica, pero es unilateral, Él lo hizo, no contando con la otra parte, ¿no? Porque Él es el que lo va a cumplir. En otras palabras, más seguridad para nosotros. Vamos a leer hasta el 18, por favor. Dice el 15 otra vez: hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, si fuere ratificado o confirmado, nadie le abroga ni le añade. Quiere decir que nadie le puede poner a esto ni quitarle, bendecido. No puede ser cancelado. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, todos los que venimos de él, ¿no? No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Por lo que esto digo, que el pacto confirmado o ratificado antes por Dios en Cristo, la ley que fue dada 430 años después no le puede abrogar para invalidar la promesa. Quiere decir que siempre la promesa fue a Abraham por medio de la fe, aunque 400 y pico de años después llegó la ley, no quiere decir que era por ley. No la pueden cambiar. Dice un pacto ya, ¿qué cosa? Ratificado. Aunque la ley llegó, no se puede ni añadir ni quitar. Dice el 17, por lo que esto digo, que el pacto confirmado antes por Dios en Cristo, la ley que fue dada 430 años después, no le puede abrogar para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no será por la promesa. Entonces no aplicaría el versículo 15, que ya fue ratificado, ¿no? Mas Dios la dio a Abraham por la promesa. Pon en tus notas, por favor. ¿Cuál era la maldición de la ley? ¿Cuál era la maldición de la ley? Tener que obrar y a pesar de obrar, resultar condenado. Esa es la maldición de la ley. Tener que obrar y a pesar de obrar, resultar condenado. Porque es que la justicia no fue por la ley, ¿verdad? Tenemos que ir antes de la ley, 430 años antes, por la promesa. Entonces, tenemos que poner la otra pregunta. ¿Cuál es la bendición de Abraham? ¿Cuál es la bendición de Abraham? Por lo tanto, no. Ser considerado justo a través de la fe. Simple. Ser considerado justo a través de la fe. Bendecido, cuando tú pones ahí justo, que en tu mente, inmediatamente que tú ves justo, piensa en justicia, justificación. O sea, no, que no quede solamente esa palabra en ti. Recuerda que ser justo significa, o hay detrás de eso una acción, una propiciación, ¿verdad? Hay un acto agradable. Cuando yo te pongo esa definición, ser declarado justo a través de la fe, si no consideras el significado de lo que significa ser justo, queda como una definición muy simple, y no quiero que quede así en tu mente. Yo quiero que cuando tú leas justo, recuerda justicia, justificación. Hay un acto de Cristo detrás de esa realidad para ti y para mí. ¿Ok? Vamos a terminar con Hebreos 6:13 y ahí terminamos, por favor. Vamos a leer hasta el 20, por favor. Gloria al Señor.
Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya hemos leído de eso, ¿verdad? Ya que no podía jurar por otro mayor, ¿juró por qué? Mira, el amor de Dios es tan grande por nosotros, bendecido, que Él quería que quedara ahí escrito la intención de su corazón. Él quería que nosotros supiéramos que Él estaba dispuesto a darle la promesa a Abraham, que en Él íbamos a ser bendecidos por medio de la fe. Pero no solamente dio la promesa, sino que juró por Él mismo. Increíble, le puso el sello. Para que tú y yo hoy en día no dudemos de la promesa de Dios. Gloria a Dios. Esa es la idea de Dios, bendecido, para nosotros. Que no dudemos en nuestros corazones de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue perfecto, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre, ¿verdad? Eso está en Hebreos 10:14. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ya que no podía jurar por otro mayor, porque no hay otro mayor que él, ¿verdad? Juró por sí mismo, diciendo, ciertamente, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. ¡Qué promesa! Y así, habiendo esperado con largura de paciencia, alcanzó ¿qué? La promesa. Porque los hombres ciertamente por el mayor juran, y el juramento para confirmación es para ellos el término de toda contención. En lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso ¿qué? Juramento. Él quería que los herederos, ¿quiénes son los herederos? Tú y yo, bendecido. Señor, gloria a Dios. Esto lo hizo el Señor, juró por ti y por mí, para que nosotros entendiéramos la inmutabilidad, o sea, que no va a cambiar eso que Él juró. Eso no va a cambiar. Somos salvos para siempre, bendecidos. Interpuso juramento, el 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales era imposible que Dios mintiese, tuviéramos un fortísimo consuelo. Los que hemos refugiado, o nos hemos refugiado, para asirnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como ancla del alma, tan segura como firme, y que entra hasta dentro del velo, o sea, de tu carne, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. Quiero que le des atención al 18, donde dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales era, ¿qué cosa? Imposible que Dios mintiese. Circula eso ahí, por favor. Yo sé que te dije que este era el último, pero se me ocurrió. Quiero que subrayes la parte donde dice, en las cuales era imposible que Dios mintiese. En las cuales era imposible que Dios mintiese. Mantén eso en mente, por favor. Esa parte donde dice, en las cuales era imposible que Dios mintiese. Y ve a Tito 1, por favor. Tito 1:1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos, pero manifestó en sus propios tiempos su palabra por la predicación que me es a mí encomendada por mandamiento o por mandato de Dios nuestro Salvador, la cual Dios que no puede mentir. Bendecidos, la bendición está en creer. Si nosotros creemos, somos parte de esta bendición que es en Abraham.
La bendición está en creer, porque a través de la fe, por medio de la fe, recibimos la justicia, la justificación, somos declarados justos delante de Dios. Aquel que es declarado justo no tiene nada de qué culpársele. No hay transgresión, ¿verdad? Porque si tú vienes a Cristo, para ti, por lo menos en tu mente debe de ser, porque es una realidad, para ti el fin de la ley es Cristo. Cuando hablamos de ley, hablamos de obras, de esfuerzo humano. Cuando hablamos de ley, hablamos de algo que te dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Pero nadie puede, ¿correcto? Entonces, la promesa de Dios nunca fue por medio de la ley, aunque la ley llegó al pueblo de Israel 430 años después de haberle dado Dios la promesa a Abraham. Pero Dios había ratificado o aprobado, confirmado su pacto a Abraham, pero la ley no lo invalida. Siempre ha sido por medio de la fe. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, mantengámonos firmes en la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo?